Hola, buenas tardes de nuevo. Pues, ¿qué creen? Me obtuve, ah, quedé haciendo el ridículo y transmití desde un perfil que no era, pero aquí vamos de nuevo. Aquí vamos de nuevo. Me presento, mi nombre es Iván Solís, soy maestro de sabatino, doy clases en la licenciatura, tanto administración como criminología. Específicamente doy clases de psicología y es uno de los temas que vamos a hablar el día de hoy en esta plática. Mi plática lleva por nombre el inventario de las emociones y precisamente es el tema del que vamos a hablar. Perdón que me ría, pero es que fue una odisea esto. La tecnología es todo un caso y pues no la supe usar muy bien, pero aquí estamos para iniciar. Aquí mi compañera y colega que me está ayudando a hacer la transmisión le está aguantando la risa para que no se escuche en la transmisión, pero pues que queda, pues que nos queda hacer, más que reírnos de nosotros mismos, si no esto no tendría chiste. Pero ya aprendimos a hacer transmisiones en vivo, no se preocupen. Volviendo al tema. El inventario de las emociones tiene el propósito de compartir información acerca de, como el mismo nombre lo dice, ¿no? Acerca de las emociones. Y en estos tiempos donde tenemos que estar lidiando con nosotros mismos debido a la cuarentena, es importante que aprendamos a escucharnos, aprender a escuchar qué es lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos y a nosotras mismas acerca de qué sentimos y cómo lo sentimos, pero sobre todo cómo lo expresamos. Por eso es importante que hagamos tres cosas para poder realizar este inventario de emociones. El primero es identificar, el segundo es controlar y el tercero es redirigir, que son básicamente los principios de la inteligencia emocional, que es algo que tenemos que aprender a trabajar. En el caso de identificar las emociones, generalmente suelo preguntar cuando explico estos temas cuáles son las emociones más positivas y cuáles son las más negativas. Y suelen hacer esta división, dicen que la alegría es la más positiva y que las más negativas son la tristeza y el enojo. Sin embargo, espero que en esta plática logremos descubrir que las emociones simplemente son emociones y que de acuerdo a nuestra historia de vida vamos adjudicando un adjetivo. En este caso, si es negativo y positivo. Como les decía, el primer paso es identificar las emociones y en muchos casos no logramos controlar ni redirigirlas porque no sabemos qué sentimos. Pero la clave para saber qué sentimos cuando no podemos ponerle nombre es a través del lenguaje corporal y del cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que las emociones tienen claves a través del cuerpo que nos ayudan a que las reconozcamos. En el caso de la tristeza, podemos identificar que estamos tristes cuando sentimos una opresión en el pecho, cuando tenemos problemas para respirar y cuando incluso sentimos taquicardia. Obviamente hay que descartar que tengamos algún problema cardiovascular, ¿verdad? Pero al final de cuentas son síntomas que también se asocian a la tristeza y si estamos sintiendo esto y no tenemos problemas cardiovasculares, es probable que estemos sintiendo tristeza, pero no somos conscientes todavía de que la estamos viviendo. En el caso de la ira, pasa mucho que sentimos calor en el cuerpo, entonces la clave va a ser, la temperatura corporal. A través de la temperatura del cuerpo nosotros podemos identificar qué tan molestos estamos o molestas. No por nada existe este dicho muy famoso de que cuando alguien se molesta le está hirviendo la sangre. ¿Por qué? Porque a través de la temperatura se expresa el enojo también. En el caso del miedo, nos podemos dar cuenta a través de los músculos. Y el ejemplo que siempre pongo, y que probablemente ya se cansaron de que siempre les pongo este ejemplo, pero ni modo, es lo que hay, es el ejemplo más común que tenemos, son las caricaturas del Chavo del Ocho. En el caso del Chavo, cuando se asusta, le da la mentada garrotera. Pero ¿qué es la garrotera? La garrotera es esta fase en la que el chavo está catatónico, es decir, que no se puede mover, que no procesa la información, no interpreta los estímulos que hay a su alrededor y simplemente parece una estatua ahí postrada. Y eso es lo que nos pasa cuando sentimos miedo. El cuerpo se paraliza o nosotros nos paralizamos y no podemos actuar. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Les decía de que tenemos miedo a través de la tensión de los músculos.
si podemos o no responder con el cuerpo a algo que está pasando. En el caso de la otra emoción, que es el desagrado o la ira, es muy importante que logremos identificarla y en apariencia es la emoción que es más fácil que identifiquemos. Porque a través del desagrado y la ira podemos interpretar qué cosas nos gustan y qué cosas no nos gustan. Y a nivel corporal lo podemos encontrar a través de los sentidos, ya sea el olfato, el gusto, el tacto, la vista, el oído, entre otros. Y podemos ir reconociendo esta emoción a través de estos sentidos, como a través del rechazo de algo. Y finalmente la última emoción es la alegría. La alegría la logramos sentir a través del cuerpo en general, es decir, a través de esta sensación de satisfacción, de bienestar o equilibrio que podemos sentir cuando ocurre algo que queríamos que pasara. Caso contrario con la tristeza, que nos sentimos tristes cuando algo no ocurre o cuando nos sentimos con alguna cosa que perdimos o con alguna persona que perdemos, ¿sí? Y en general esa es la parte para identificar emociones. Hay personas que son como más conscientes de su cuerpo o incluso de lo que piensan. Sin embargo, esta es una clave que podemos tomar en cuenta para identificarlas. La segunda parte es el control de las emociones. ¿Y cómo podemos controlar las emociones? Poniéndole nombre. Poniéndole nombre en el sentido de cómo se llaman, identificar en qué situaciones vivimos cada emoción y con qué personas incluso. Ese es el paso 2. Y el tercero es redirigir de manera positiva las emociones para no hacerte daño a ti mismo o a ti misma o incluso a una persona tercera. Y este punto es el paso más difícil porque sí logramos identificar emociones, pero a veces no logramos trasladarlas a otros aspectos de nuestra vida de manera positiva o incluso nos reprimimos aún sabiendo lo que sentimos. Un ejemplo muy común es cuando sentimos tristeza. Cuando sentimos tristeza solemos aislarnos, solemos estar como aparte de todas las personas porque no queremos expresar cómo nos sentimos. Pero al final de cuentas es obvio cuando alguien se siente triste, tú lo ves a través de la forma en la que camina, las cosas que hace, o incluso por haber ocasiones donde no es tan fácil reconocer que se siente triste la persona y podemos confundir su tristeza con enojo o con alguna otra emoción. Y es precisamente este tipo de cosas las que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta un inventario de herramientas que podemos acceder o que podemos utilizar para trabajar las emociones. De manera general, pueden recurrir a la escritura. El tener un diario ayuda mucho, o un cuaderno de sueños o un cuaderno de pensamientos incluso. El que ustedes puedan anotar o plasmar lo que piensan o lo que sienten es muy benéfico porque la gente suele o solemos no darle valor al hablar con uno mismo o al no escucharse a uno mismo, pero eso es muy importante. Entonces lo podemos lograr a través de la escritura, por ejemplo. Otra cosa que podemos hacer es a través de la música. Podemos canalizar las emociones a través de lo que escuchamos, o incluso si alguien por aquí toca algún instrumento, tocando un instrumento. Puede ser a través del ejercicio, del yoga, de cualquier actividad que a ustedes les guste, que sea recreativa y que sea para ustedes nada más. Les puede ayudar mucho a que mejoren ese reconocimiento y aceptación de las emociones. Porque a veces pasa que te sientes triste, molesto, con miedo y no le das el peso que debería tener a la emoción por prejuicios tuyos o por prejuicios de los demás. Entonces es importante que aprendamos a solicitar apoyo emocional cuando es necesario, y también es importante saber a quién le tenemos que pedir ese apoyo emocional. A veces esa persona puede ser tu papá, tu mamá, tu pareja, tus amistades, puede ser tú mismo o tú misma, pero si llega un momento en el que tu red de apoyo ya no es suficiente, sí es importante que busques apoyo psicológico y que acudas a terapia, porque la terapia no es para personas que están enfermas mentalmente ni nada de esas ideas que nos han intentado vender. El ir a terapia es una herramienta más para poder acceder al equilibrio mental y a la paz mental. Y finalmente les decía,
Otra herramienta que podemos hacer para poder llevar a cabo este manejo o inventario de las emociones es apropiarnos y aceptar nuestra propia historia de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente hay cosas que dejamos ocultas o que no queremos compartir o que incluso intentamos negar que ocurrieron. Sin embargo, el que nos apropiemos de esas historias que forman parte de nosotros y de quiénes somos es una de las claves para saber cómo trabajar nuestras emociones. Porque probablemente te pasó algo que fue muy catastrófico o muy fuerte para ti, pero te puedes reapropiar de ese momento y rectificarlo de la forma que tú gustes, ya sea de manera positiva o de manera negativa. El asunto aquí es simplemente trabajar las emociones a tu beneficio y para tu bienestar. Finalmente, otra forma en la que ustedes pueden acceder a encontrar las herramientas es platicando. Pueden compartir sus historias de vida con otra persona que haya vivido algo similar o incluso igual y compartir qué ha hecho o qué les ha funcionado para trabajar cada una de las emociones. Igual pueden ver películas, pueden leer. Les diría que viajemos, pero no, coronavirus, sana distancia. Hay que encontrar formas de redescubrirnos en espacios distintos sin exponernos. Ahora con la pandemia. Finalmente, ya para irme, porque ya varias veces que digo que me voy a ir y no me voy, pues ya me voy. Espero que les haya funcionado o les sea útil la información que les comparto. Si no, tomen lo que necesiten o busquen lo que necesiten. Siempre a beneficio de ustedes. Les voy a compartir unas ligas de unos libros donde vienen más ejercicios para trabajar las emociones ya de manera más detallada, más específica. Y sería todo de mi parte. Sigan viendo las conferencias o pláticas que van a estar ocurriendo en este perfil y las que ya ocurrieron también, donde se comparte mucha información sobre la pandemia y sobre otros temas en general. Y más que nada, pues usen cubrebocas, gel antibacterial, la sana distancia, por favor. No vayan a hacer fila al Oxxo a comprar caguamas, por favor. Y si lo hacen, háganlo con su sana distancia. Sería todo de mi parte, espero se encuentren bien y es todo.